Ramos es graduado en Historia y Patrimonio en 2015 por la Universidad de Burgos, donde cursó el Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte Español en 2016 en la Universidad Complutense. Actualmente está realizando sus estudios de doctorado bajo el título Los blasones en la arquitectura civil y cívico-religiosa, colegios y hospitales de la ciudad de Burgos, 1450-1850. Estudio heráldico genealógico de sus promotores, en el programa de Humanidades y Comunicaciones en la Universidad de Burgos. Muchas gracias. Es tu turno. Muchas gracias a los organizadores por permitirme presentar esta comunicación. Es un apéndice de mi tesis doctoral que defenderé, si Dios quiere, este mismo curso sobre abril-mayo, a lo más tardar. Yo les traigo aquí un apunte quizá algo más sobrio y algo más austero de lo que nos han presentado anteriormente. Es la consideración del término sobrino a finales del siglo XVI a través de un pleito por la sucesión de los bienes de dos individuos homónimos, que son dos Diegos de Salamanca, Diego de Salamanca Polanco y Fray Diego de Salamanca, obispo en San Juan de Puerto Rico. A través de este documento vamos a ir viendo la consideración no completa y no definitiva del término sobrino en este siglo XVI. Aquí les traigo un poco la estructura de mi presentación. Es necesario hablar del contexto jurídico, en qué se basan los distintos litigantes del pleito para defender una postura o la otra. Esencialmente va a ser la ley de Soria de 1380 y las leyes de Toro de 1505. Hay alguna ley anterior, como las partidas de Alfonso X el Sabio o el ordenamiento de Alcalá de 1348, pero todavía los términos genealógicos y heráldicos no se desarrollan tanto que nos permitan hacer diferenciaciones tan exhaustivas como a partir sobre todo de las leyes de Toro. Es necesario hacer un pequeño apunte sobre la estructura de los testamentos en el siglo XVI, porque nos van a dar mucha información de índole genealógica, sobre todo en su primer apartado, como veremos. Luego voy a hacer una pequeña relación genealógica del linaje de los Salamanca y cómo estos dos individuos, estos dos Diegos de Salamanca, se introducen en ella. Pasaré a desarrollar el pleito sucesorio en sí y veremos las conclusiones que se han podido extraer de este estudio. El contexto jurídico, como les digo, a partir de las partidas de Alfonso X el Sabio y el ordenamiento de Alcalá, en el que los términos genealógicos se limitan a la consideración de los padres, hijos, nietos y descendientes en general, no profundiza más ni especifica más las denominaciones y cuánto abarca cada terminología. Igual ocurre con el ordenamiento de Alcalá en 1348, ordenado por Alfonso XI, no especifica y no desarrolla la terminología exhaustiva que nos permita, sobre todo a la hora de hacer genealogías, y recurriendo a estos documentos, saber si realmente son hijos, son sobrinos nietos, términos que hoy empleamos y que en esos momentos eran mucho más genéricos, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. De la ley de Soria simplemente les traigo un apunte, que es una de las peticiones generales que hacen en estas Cortes, en la que se solicita que no se entreguen los bienes de una herencia hasta que no se sepa fehacientemente quiénes son los sucesores, porque era muy recurrente entregar la sucesión de los bienes raíces, bienes muebles, básicamente al primero que solicitaba estos bienes. Entonces luego se había que entrar una serie de pleitos porque el restantes sucesores, legítimos sucesores, decían: oiga, usted, es que yo tengo más derechos sucesorios a esta cantidad de bienes de los que han recaído en esta persona. Entonces simplemente lo que piden al monarca es que no se entregue ninguna cantidad de bienes hasta que no se haya hecho un estudio y se sepa fehacientemente quiénes son los más propincuos a suceder en estos bienes. En las leyes de Toro, ya a principios del siglo XVI, en 1505, ordenadas por Juana I y entonces el príncipe Carlos, va a haber una serie de leyes, un compendio de 83 leyes, un compendio bastante amplio. Va a tener una vigencia bastante escasa a título independiente, porque luego se compilará en la nueva compilación de Felipe II. Y les traigo aquí las que nos interesan para este pleito. La tercera ley, que es la relativa al número de testigos necesarios para formalizar un testamento. Cuando se hace un testamento cerrado, son necesarios 7 testigos que tienen que firmar y tienen que validar ese documento. Hay una serie de cláusulas y hay una serie de especificidades, como el hecho de que si el
el testador es ciego, solo con que haya 5 ya es suficiente. También nos especifican quiénes pueden testar y quiénes no. Obviamente los menores de edad no pueden hacerlo, salvo que se pida un permiso especial para hombres a partir de 14 años y mujeres a partir de 12. Esto se solventaba disponiendo de un curador. Ese curador sí que podía testar en nombre de sus curados sin necesidad de consultar ni de pedir un permiso especial. De igual manera, el sordomudo, siempre que no supiese escribir, tampoco podía hacer testamento porque no se podía comunicar. No así el sordo, que no sabiendo escribir podía dictar el testamento aunque él no pudiese escuchar lo que estaba diciendo. Todo ello siempre con una serie de testigos que certifiquen y den validez legal a este documento. Estos documentos van a ser recogidos por los tribunales y van a ser necesarias una serie de firmas. En total tienen que ser 8, las 7 de los testigos más la del escribano, que den validez legal a este tipo de documentos. Los documentos se pueden anular siempre que aparezcan rasgados, sobrescritos, borrados, siempre y cuando no esté presente el testador o el escribano que lo ha redactado, que certifiquen que, bueno, que ha habido una serie de inconvenientes, pero que este testamento sigue siendo legal. La sexta ley es en relación a los ascendentes legítimos. Van a poder suceder y van a poder heredar a sus descendientes siempre que no haya, que estos individuos no tengan descendientes, porque siempre va a primar la línea de descendencia sobre la ascendencia, igual que los laterales van a primar sobre la ascendencia y los descendientes sobre los laterales. De igual modo, la ley séptima, la herencia lateral, los hermanos, aquí hay una serie de especificidades en cuanto a si son hermanos de padre y madre, si son solo hermanos de padre o de madre, van a poder heredar, sí, solo en la parte que tengan común, del ancestro común, y siempre que no haya leyes o partidas a nivel de villa o a nivel de lugar en la que estos bienes retornen a la raíz del que ha surgido este bien. Entonces solo lo heredaría la parte correspondiente a este individuo. O sea, si los bienes provienen de la parte paterna y yo soy por la parte materna, esa herencia no me va a corresponder a mí, me va a corresponder a mi hermano o a los descendientes que haya por esa parte paterna. Y nos interesa sobre todo la ley octava, que es en cuanto a los descendientes laterales, sobrinos y tíos. Si un individuo tenía sucesión y tenía un tío, pero a su vez tenía un sobrino, va a primar que hereden los sobrinos sobre los tíos de nuevo, porque prima la línea descendente sobre la ascendente. Y aquí entramos en conflicto con la extensión que en estos documentos se da a la terminología sobrino, porque no concretan específicamente qué grados abarca la denominación de sobrino, y como vamos a ver en la documentación, pues nos ofrecen varias posibilidades y varios ámbitos de actuación. En algunos apartados esta extensión se hace extensible, valga la redundancia, a los hijos de sobrinos, o sea, a los hijos de los hermanos, y también a los nietos, lo que hoy serían los sobrinos nietos e incluso los sobrinos segundos. Y esto va a crear confusión y va a permitir a los litigantes un punto donde agarrarse para defender su derecho a los bienes y a la sucesión de un vínculo mayorazgo o una serie de bienes, porque van a ser considerados sobrinos con la misma validez legal que un sobrino carnal de primer grado. En relación a la estructura del testamento, no voy a entrar mucho en ello. Tenemos una primera parte, que es la intitulación, que es aquella en la que se nos dice quién es el individuo que está testando, se nos indica si está soltero o si está casado se suele referenciar el nombre de su mujer o de su cónyuge. En algunos documentos esta extensión o estos apuntes genealógicos han llegado hasta los rebisabuelos, lo que nos permite hacer una retrospectiva genealógica bastante amplia. También se nos indica si pertenecían a alguna orden militar o alguna orden religiosa, los cargos civiles, militares o eclesiásticos que ocuparon en vida, y todo ello, como les digo, en un primer apartado. A partir de este momento pues va a llegar cuando se encomiendan su alma a Dios, a la Virgen y a una serie de santos. En la primera mitad del siglo XVI la retahíla de santos que indican puede ser una decena o más. A partir de la segunda mitad se van a ir acotando a 2 o 3, que suelen coincidir con los patronos o con los titulares de los monasterios más principales de la ciudad. En el caso de la ciudad de Burgos, el de San Pablo, el de San Francisco y el de la Trinidad.
que van a ser obviamente los lugares también donde intenten siempre que pueden enterrarse ellos o sus familiares. Y les traigo aquí un pequeño esquemita de la división de los bienes de un difunto, porque normalmente se hacían 5 divisiones. 4 partes que iban destinadas a los herederos y una quinta parte que es la que está destinada al pago de las exequias fúnebres y todos los gastos que conllevaba el funeral. El remanente de ese quinto se incorporará a un vínculo mayorazgo en el caso de que se fundase. Las otras cuatro partes se dividen en 3, quedando 2 tercios como herencia directa para los descendientes y el otro tercio es el que se incorpora con el que se funda un vínculo mayorazgo, que va a recibir además el remanente del quinto si es que ha sobrado algo de lo que costasen las exequias, que no siempre ocurría. En relación a los Diegos de Salamanca y su linaje, tenemos referencias del linaje de los Salamanca en la ciudad de Burgos desde la segunda mitad del siglo XIV. Es un linaje bastante prolífico, es un linaje que viene de la ciudad de Salamanca, posiblemente de los Rodríguez de Varillas. Es un linaje de origen judío-converso. Se va a asentar al albor de la segunda mitad del siglo XIV y van a tener una extensión bastante considerable. Tenemos registrados individuos del linaje Salamanca hasta el siglo XX, o sea, tiene una vigencia bastante importante. Y, como les digo, los Diegos que a nosotros nos interesan van a ser 2 o 3. Diego de Salamanca Polanco, que le tienen ahí en negro a la parte izquierda, casado con María de Frías. Este Diego es hijo de Juan de Salamanca San Martín, que estaba casado con Beatriz López de Polanco, nieto a su vez de Diego García de Salamanca y Elvira de San Martín, y bisnieto de Gonzalo García de Salamanca y Mencía Ruiz, que son los primeros Salamanca que tenemos instalados en la ciudad de Burgos, como les digo, en la segunda mitad del siglo XIV. Este Diego de Salamanca Polanco tiene varios hermanos, entre ellos Juan de Salamanca Polanco, que va a ser importante posteriormente, y tiene 2 hermanas, Catalina de Salamanca y Leonor Rodríguez de Salamanca, que también van a ser vinculantes posteriormente en el pleito. El segundo Diego de Salamanca es Fray Diego de Salamanca, es sobrino carnal del anterior Diego de Salamanca Polanco. Estudió teología en la Universidad de Alcalá de Henares entre 1547 y 1550. En 1577, o aproximadamente en 1577, fue promovido como obispo en San Juan de Puerto Rico. Lo sabemos porque en esas fechas tenemos un registro de una serie de individuos que le acompañan como criados cuando se traslada a San Juan en Puerto Rico. Este segundo Diego va a morir en 1590 y va a ser cuando fallezca este segundo individuo cuando empiece conflicto sucesorio por los diversos bienes. Aquí les he traído un árbol bastante más amplio en el que aparecen Constanza, Mariana, Leonor, Ángela, que aparecen señaladas en gris, y Martín de Porres, que también aparece resaltado en gris, porque van a ser los que pleiteen por la sucesión de los bienes de estos Diegos de Salamanca. En relación al pleito en sí, comienza con el testamento de Juan de Salamanca Polanco, el hermano de Diego de Salamanca Polanco. Este individuo había fundado junto a su hermano Diego y a su madre una capilla en el monasterio de San Pablo, una capilla bajo la advocación de Santo Domingo, que estaría por aquí, en el transepto norte. Primero estuvo en la zona del ábside, del lateral del ábside, y posteriormente se acabó trasladando. Ahí hay un traslado de titularidades porque van variando los propietarios de la capilla y deciden cambiar la advocación e incluso cambiar los enterramientos del lugar. Este Juan de Salamanca Polanco, dentro de las diversas mandas testamentarias que hace, deja 200.000 maravedís para la construcción de una sala de enfermos en el hospital del monasterio de San Juan, el hospital de Sisto IV. El único resto que nos queda de este hospital es la portada que tienen aquí, hoy bastante alterada porque ha sido reconvertida en biblioteca pública y han
suprimido algunos elementos, como la imagen de la Piedad que había aquí en el interior, hoy día no está. Dentro de estas mandas se exige que se pongan sus armas, pero obviamente como el resto del edificio no se ha conservado, pues no conservamos el escudo de armas de este Juan de Salamanca Polanco. Además, destina 700.000 maravedís para la construcción del claustro y de la zona de los dormitorios, aparte del coro del monasterio de Santa Clara. Este monasterio sí que se conserva y entre sus muros conservamos varios elementos heráldicos, entre ellos el superior, que es el correspondiente a Juan de Salamanca Polanco. El inferior igualmente corresponde a las armas de Juan de los Salamanca y de los Polanco, pero corresponde a Luisa de Salamanca Polanco, que no era hermana, era pariente en 7º grado de Juan de Salamanca Polanco y de Diego de Salamanca Polanco, porque era hija de Alonso de Salamanca Ayala, tenemos aquí, y Juana de Polanco, y rebisnieta de Gonzalo García de Salamanca y Mencía Ruiz, los primeros salamancas que se asienten en la ciudad de Burgos. A partir de, como les digo, de este testamento de Juan de Salamanca Polanco, quedan más o menos divididos los bienes sin que haya más problemas. Nombra por heredero a su hermano Diego de Salamanca Polanco. Si éste falleciese sin hijos, al resto de sus hermanos, y entre ellos a sus sobrinos por parte de sus hermanas Catalina y Leonor Rodríguez de Polanco, y aquí es donde va a empezar un poco el conflicto. Cuando Diego de Salamanca Polanco fallece en 1537 sin tener hijos y por lo tanto sin tener descendencia directa, los bienes pasan una parte a su sobrino Juan de Salamanca, este que tenemos aquí, el hijo de Francisco de Salamanca Polanco y Leonor de Orense, y el resto a dividir entre su hermano y sus sobrinos por parte de su hermano Francisco. Cuando Fray Diego de Salamanca Polanco fallece el 8 de agosto de 1590, en Puerto Rico obviamente, había dejado un testamento en el que nombraba por heredero a su bisnieto Diego de Salamanca. Bisnieto que en algunos documentos o en algunas partes del documento llaman nieto, porque no está muy clara, no es muy clara la relación genealógica que hacen de este individuo. Sabemos que es hijo de Ana de Salamanca y Juan de Ponce de León. El problema está en que esta Ana de Salamanca algunas veces nos dicen que es hija de Leonor de Salamanca y otro, o el mismo Juan Ponce de León, y en otras ocasiones nos dicen que es hija de Antonio de Salamanca. Entonces ahí queda un poco confuso el origen de este tercer Diego de Salamanca. Sí que sabemos que heredó en los bienes de su abuelo, según el documento, Antonio de Salamanca, o sea, este de aquí. O sea, entonces entendemos que la rama sería más lógica esta de aquí. Diego de Salamanca sería hijo de Ana de Salamanca, que sería a su vez una de las hijas de Antonio de Salamanca. Cuando Fray Diego de Salamanca fallece, no queda claro quién le han de suceder, y el primero que va corriendo a por esos bienes es Martín de Porres, alcalde mayor de la ciudad de Burgos, que inicia un pleito en el que se argüelle y que dice que él es el legítimo heredero de los bienes tanto de Fray Diego de Salamanca como de Diego de Salamanca Polanco. Y sí que es cierto que de los bienes de Diego de Salamanca Polanco tenía derechos, porque sí que habían nombrado a su padre como uno de los posibles herederos. Frente a este inicio del pleito, las 4 hermanas hijas de Antonio de Salamanca Polanco, que siguen vivas, las 4 monjas, Constanza, María, Ángela y Leonor, dicen que eso no es cierto, que si bien es cierto que este Martín de Porres podía heredar en los bienes de Diego de Salamanca Polanco, esto solo podía ocurrir si no había descendientes legítimos y vivos del resto de sobrinos, o sea, de Antonio, de Francisca, de Isabel o de Juan, de todos los hijos de Francisco y Leonor. Y están estas 4 hijas y Diego de Salamanca, que están vivos y por lo tanto se consideran los legítimos herederos. Frente a esto, lo que hace Martín de Porres, o lo que indica,
es que en el documento tanto Juan de Salamanca Polanco como Diego de Salamanca Polanco indicaban que solo los sobrinos con O podían suceder en el vínculo de mayorazgo. Por lo tanto, quedarían reservadas o quedarían sin poder suceder las féminas, las 4 hermanas que son monjas. Y aquí comienza la diatriba de la extensión del término sobrino, porque él indica que es sobrino cuando en realidad es sobrino segundo y sus primas son sobrinas directas de Fray Diego de Salamanca y sobrinas nietas de Diego de Salamanca Polanco. En el documento simplemente se indican sobrinos, no hace mención a la extensión de este término. Lo que ocurre al final es que la justicia da la razón a las 4 hermanas, considera que son las legítimas herederas de ambos Diegos de Salamanca y le obligan a Martín, al alcalde mayor, a renunciar a devolver esta parte de los bienes que se había apropiado y que había estado disfrutando un tiempo, a compensar a sus primas económicamente por el disfrute de estos bienes y hacerse cargo obviamente de las costas del pleito, las costas que el pleito había ocasionado. Y, pues bueno, a modo de conclusiones, así bastante someras, indicar que el término sobrino, como hemos indicado, podía hacer referencia a una extensión mayor de lo que hoy consideramos como tal, porque se incluían sobrinos nietos, sobrinos segundos, etcétera. Como llegado el caso, las féminas podían tener un mayor derecho, una mayor preeminencia a la sucesión de unos bienes por parte de unos ascendientes directos o indirectos frente a un varón. Obviamente primaba la varonía siempre que no hubiese mandas que lo impidiesen. Y el principal problema en el testamento de Diego de Polanco es que Martín de Porres provenía de una rama femenina, porque era nieto de Leonor Rodríguez de Salamanca. Entonces ahí ya comenzaba que si tienen que suceder las féminas, las 4 hijas hermanas, hijas de Antonio, hermanas, son descendencia lineal que más preeminente, primera, antes que una hermana de uno de los fallecidos, porque incluso tendría que, en relación a Fray Martín, tendría que haber una sucesión en sifón, que se llama, que es subir por encima del sucesor a su padre, a su hermano, y descender por la otra parte. Como vemos, los vínculos familiares se mantienen incluso en la distancia, aunque haya una distancia física lejana. El obispo está en Puerto Rico, se acuerda y deja como herederas a sus sobrinas que están en Castilla, que están en la ciudad de Burgos y alrededores, las 4 en los monasterios, metidas como monjas, pero no por eso no pueden heredar. Y sin duda, pues como ocurre hoy en día, Fray Martín de Porres, que es el causante del pleito, el que inicia el pleito por la sucesión de estos bienes, acaba siendo el condenado y el que no ha demostrado que es el legítimo sucesor de los mismos, y tiene que hacerse cargo de las costas que este pleito ha supuesto tanto para sus primas como para la propia Chancillería de Valladolid, donde al final acabó este mismo documento y este mismo pleito. Y esto es lo que, así a grosso modo, les puedo contar someramente sobre la terminología empleada del término sobrino, que es exportable a otros muchos vocablos genealógicos, como podremos ver en cualquier otro documento histórico. Muchas gracias. Muchas gracias por la interesante ponencia.